el grupo a la compañera Julieta Caruso. Julieta Caruso, ¿está con nosotros? Parece que no está, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir a ver si entra más tarde. Julieta Caruso es una compañera de intercambio, viene de Uruguay y solicitó llevar la clase con nosotros. Entonces le di pase y por eso ando preguntando por ella. Pero bueno, ahorita vamos a ver si se incorpora a la clase. Bueno, antes de empezar, vamos primero a preguntar, en general, ¿todos estamos bien? Sí, gracias. Sí, profesora. Sí, profa, gracias. Estamos bien. Eso está muy bien. Profesora. Bueno, la siguiente, ¿qué les tengo para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy vamos a hacer un resumen de lo que vimos de demanda. Todos los que intervengan los estoy apuntando y les estoy poniendo sus puntos adicionales personales, ¿eh? Para que no crean que nada más es que hablen, sino participar y comentar con nosotros. Eso es una manera de estímulo para ustedes. Y una vez que hagamos el repaso y contestemos algunas dudas que puedan tener ustedes, vamos a ver ahora la otra curva. En este caso es la oferta, ¿sí? Y vamos a hacer algunos anuncios y es más o menos el programa que tenemos para el día de hoy. No vamos a tener las 3 horas ni 2 horas y media. Bueno, no sé, espero que sea un poco menos, pero si se ha iniciado a alargarlo, pues lo alargamos, ¿sí? Para contestar todo. Porque es viernes en la tarde. Y el viernes en la tarde como que ya cae la semana encima, ¿verdad, muchachos? Sí, profesora, hay que darle. Sí, profa. Ok. ¿Julieta Caruso no ha llegado? ¿Julieta Caruso? Bueno, no ha llegado. A ver si me puedo comunicar con ella, que no sé ni cómo, pero en fin, voy a intentarlo. Bueno, ¿alguien quiere iniciar comentando qué tema, el tema sobre la demanda? A ver, Luz Areli Hernández. Sí, buenas tardes a todos y pues la unidad 3, que precisamente se llama la oferta y la demanda, pues se vio que los mercados, tanto la demanda como la oferta, donde los mercados llegan a un equilibrio y en estos va implícito los impuestos, al igual que la eficiencia de los mercados y las aplicaciones. Dentro de la demanda, que es a lo que nos centramos, vimos que en esta están los mercados. Estos generan unos instrumentos que aplican los cambios de entorno económico y puesto que por esto se vio la teoría de la oferta y la demanda. En estos mercados también hay pues preferencias de los consumidores, y también pues determinan su demanda. También vimos sobre los costos de empresas que constituyen la base de la oferta. Asimismo, vimos las cantidades compradas, dependen de los precios, y pues si se demandaba algo, se podía desear, se puede pagar y se planea comprarlo. A su vez, vimos la cantidad de demanda y a esto nos lleva a la ley de la demanda, que decía que cuanto más alto es el precio de un bien, menor es la cantidad demandada. También vimos sobre los determinantes de la demanda, y sobre estos, pues vimos el precio del bien, los precios de los bienes relacionados, los precios futuros esperados, los ingresos, la población, las preferencias, entre otros temas que pues lo dejo como para que lo complementen mis compañeros y no suene muy repetitivo. Gracias. Bueno, gracias. Luz, ¿en qué grupo está usted? En el grupo 3. Gracias. Angélica Nayeli. Buenas tardes, profesora. Bueno, pues como mencionó mi compañera, vimos la unidad 3, la cual se llama la oferta y la demanda.
Y pues vimos cómo funcionan los mercados en cuanto a la demanda, y bueno, oferta y demanda. Vimos qué es la demanda. También vimos las determinantes de la demanda y pues también vimos la cantidad de demanda y el precio, que esto a la vez nos llevan, bueno, producen el efecto de la sustitución, que vimos que era que al subir el bien de un precio, nosotros sustituimos por artículos un poco más baratos que al final vienen siendo lo mismo. Y también vimos el efecto ingreso. Ok, gracias, Angélica, Nayeli. ¿Su grupo, Nayeli? Soy del grupo 4. Gracias. Cecilia Domínguez. Sí, profesora, buenas tardes. Hola. Bueno, yo quisiera complementar lo que dijeron mis compañeras con que vimos sobre la curva de demanda, que, bueno, vimos 6 determinantes, que es el precio del bien, los precios de los bienes relacionados, los precios futuros esperados, el ingreso, la población y las preferencias. Y bueno, nosotros concluimos que cuando el primer determinante, que es el precio, cambia, hay un movimiento sobre esa misma curva. Es decir, que existe un cambio en la cantidad demandada. Pero cuando alguno de los otros 5 determinantes cambia, la curva se desplaza hacia la derecha cuando la demanda aumenta y hacia la izquierda cuando disminuye, y a esto podemos adjudicarlo a un cambio de la demanda. También vimos lo que es un bien inferior, que nos decía que cuando el aumento en el ingreso constituye una disminución en la demanda de este bien. Y el bien normal nos dice que el aumento en el ingreso nos da como resultado un aumento en la demanda de este bien. Y bueno, eso es lo que me gustaría complementar. Gracias. Cecilia, ¿de qué grupo es usted? Del grupo 1, profesora. Gracias. Mauricio Canseco. Sí, bueno, también en la curva de demanda vimos lo que es el cambio de precio, que se le denomina como ceteris paribus, y el cambio en otros determinantes, que sería el no ceteris paribus. En esta abarcamos lo que, en la segunda, que es el no ceteris paribus, abarcamos lo que es cambia la demanda y se desplaza en sí toda la curva de la demanda. Y en el ceteris paribus cambia la cantidad demandada y cambia solo un punto sobre la misma curva de la demanda. También encontramos las fuerzas que subyacen a la curva de demanda, que vimos la renta más o menos media de los consumidores, las dimensiones que tiene el mercado de estas demandas, la demanda de un bien, o sea, que cuánto están solicitando, cuánto están requiriendo la población, los elementos que vienen siendo aparte, pero vienen siendo importantes, como son los gustos y las preferencias, y elementos especiales que pueden afectar algunos bienes, la demanda de ciertos bienes que pueden ser de suma importancia. Ok. Gracias, Mauricio. ¿Su grupo, Mauricio? Grupo 4. Discúlpeme, no me sé los nombres y menos los grupos, ¿sí? Si los voy viendo y los voy viendo más seguido, me los aprendo, ¿sí? Sin embargo, me disculpan si vuelvo a preguntar porque no me lo puedo memorizar todo. Sergio Martínez. Buenas tardes, profesora. Hola. Soy del grupo 3. Gracias, Sergio. Dígame. Bueno, ya comentaron la mayoría, pero también vimos lo de los bienes sustitutos, cuando hay algún, pusimos varios ejemplos al final, bueno, ya para ver como que ese comparativo. También vimos lo de los bienes complementarios. ¿Puede poner un ejemplo de un bien sustituto de algo? Lo vimos, por ejemplo, cuando ahorita que el limón subió bastante, y lo que es el limón con semilla, que es el más... ¿Se nos fue, Mauricio? No, se nos fue Sergio. Claro. Es más caro, sí. Las personas lo sustituían el limón sin semilla por el otro, más que nada por la economía, el precio. Claro, buscaban algo parecido para poder satisfacer sus necesidades. Oiga, ese es muy buen ejemplo, Sergio, porque es la realidad, ¿eh? Es lo que está pasando ahora. Gracias, Sergio. Sí, profesor. Solís Márquez.
Cecilia, ¿o quién es? Perdón. Solís Márquez. ¿Quién es Solís Márquez? Su nombre. Solís Márquez, ¿alguien que se apellide Solís Márquez? Yo, profesora. Ah, ok. Solís Márquez, ¿su nombre, por favor? Seila Paloma. Ah, sí, Paloma. Le voy a poner Paloma. Muy bien, Paloma. ¿Su grupo? 4. 2. Ok. Adelante. Solo que bajé la mano porque el compañero me ganó lo que iba a decir sobre los bienes sustitutos. Yo Bueno. tenía como, por ejemplo, lo que usted había mencionado sobre cuando el café era muy caro, la gente tendía a irse a consumir mejor el té, o por ejemplo, los limones, cuando hace mucho calor, como ahorita está muy caro, pues a lo mejor nos vamos por un jugo de naranja o otra cosa que lo sustituya, ¿no? Porque el precio puede ser muy elevado, Claro. entonces la demanda baja. Oiga, uno que usted lo aplique. ¿Qué pasa de un producto que le gusta y está caro y se va a otro? ¿Puede darnos un ejemplo? Pues en mi caso es el café. El café. Sí, yo me gusta mucho, pero mejor consumo el té. Sí. Ok, ¿qué té le gusta, Paloma? Té de manzanilla, té de limón. Ok. Bueno, ustedes de las mías también. Gracias. De nada. Kevin Alexander. Kevin, ¿por ahí anda Kevin? Sí, profesora, pero igual ya había bajado mi mano. Pero bueno, ahorita con lo... Usted la subió, Sí. así que dígame. O deme un Sí. ejemplo de un complementario. ¿Cómo de un De complementario? un producto complementario. O sea, los compañeros ahorita, los anteriores, nos hablaron de productos que sustituyen a otro. ¿Usted nos puede dar un ejemplo de un producto complementario a un producto? Sí, lo que mencionaba en la clase pasada. Por ejemplo, que póngase que cuando alguien compra tacos o algo de comer principalmente, ¿no? Tiene ¿Qué que, complementa usted con el taco? pues se podría hacer un refresco, un agua de fruta, por así decirse, o hasta la misma salsa, ¿qué podría decir? O con la pizza, tienes que ponerle catsup o mayonesa y cosas como eso. Siento que principalmente va con los alimentos. Claro. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ya hablamos del Super Bowl? Todos, la mayoría sabemos que es el Super Bowl, ¿verdad? Es el final del fútbol americano. Los que vemos fútbol americano, bueno, uno de los complementos que más se solicita en ese día es el guacamole. Y lo comen con todos los tostis que se imaginan, con todos los sándwiches que se imaginen y con todas las cervezas y refrescos que se imaginen. Pero compran toneladas, ¿sí? De guacamole, ¿sí? Esto es lo que quiero que aprendan ustedes a distinguir. Gracias, Kevin. Deme su grupo, Kevin, nada más. Díaz Arcos del grupo 4. Es Kevin, ¿no? Sarco, sí. Gracias, Kevin. Tatiana, estaba también Tatiana Miguel Ventura. Sí, igual la bajé porque ya habían comentado lo que iba a comentar. Bueno, iba a sobre lo de... Bueno, en la clase pasada vimos lo del movimiento a lo largo de la curva de la demanda y el desplazamiento de esa misma curva hacia la izquierda y a la derecha. Y bueno, entonces se decía... Dígame, ¿en qué caso se desplaza usted en la misma curva? ¿Qué pasa cuando se desplaza usted en la misma curva? Aumenta o baja el precio. Precisamente. Eso es precisamente, Tatiana. ¿En qué grupo está? En el grupo 3. Gracias, Tatiana. Gracias. Karina Esmeralda González.
Es que también ya dijeron lo poco que recuerdo. Oh, pues ya levantó la mano, Karina. A ver, dígame usted, ¿en qué casos se desplaza la curva hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Se acuerda? No, la verdad no. No se acuerda, Karina. Bueno, dígame que un factor que pueda influir en la demanda, que no sea el precio. ¿Podría ser la cantidad del bien? ¿La cantidad de qué? Pues sí, del bien que se va a comprar o se va a adquirir. Bueno, eso está incluido en el precio. El precio es el que determina las cantidades. Pero ¿qué otros factores influyen en la demanda que no sea el precio? ¿No se acuerda, Karina? Si estamos en 5 y está el precio de un celular que le gusta a los muchachos, ¿qué puede influir para que lo compren más o menos, que no sea el precio? ¿La calidad? La calidad va relacionada mucho con el precio. Si es de mejor calidad, ¿cómo está el precio? Pues más alto, ¿no? Pero otra cosa, ¿qué puede influir además de eso? ¿No se acuerda, Karina? No. No se acuerda. Ay. La tecnología avances. A ver. Bueno, aquí tengo mensajitos. Ahorita veo. Bueno, gracias, Karina. A ver, Jacqueline Morales. Sí, bueno, lo que vimos la clase pasada pues fue sobre la demanda y sabemos que la demanda pues nos sirve para explicar los cambios que hay en un entorno económico y también sabemos que que mientras el precio sea más alto, la demanda va a ser menor. Si un producto está muy caro, pues obviamente no se va a vender mucho. También recuerdo sobre los bienes normales y inferior y el que comentaban todos los compañeros, que es el complementario y los de sustitutos. Ok. Pues. Oiga, Jacqueline, le vuelvo a hacer la misma pregunta que le dije a Karina. Además del precio, ¿qué otros determinantes pueden influir en la demanda? El ingreso. Por supuesto, el ingreso. Y la relación que hay entre el precio de otros bienes. Entre otros. Sí, claro. Eso es, Jacqueline. Gracias. ¿En qué grupo está, Jacqueline? En el 1. Gracias. Daira Bojorquez. Sí, Barojas. Buenas tardes, profesora. ¿Es Barajas? Barojas. Barojas. Mire, lo que hace una vocal, ¿verdad? Sí, pero también está el de Barajas. Barojas. Bueno, ya como dos compañeras mencionaron sobre lo de determinantes de la demanda. Y después de ello tocamos lo de cantidad de demanda y el precio. Y se mencionó que cuanto más alto es el precio de un bien, menor es la cantidad de la demanda. Y por ende existen efectos de sustitución y ahí se mencionaron 5. Y el primero es que al subir el precio de un bien, pues tiende a bajar la demanda. El segundo es que el resto de los determinantes son constantes. El tercero, que el precio relativo sube. El cuarto es que tiene sustitutos. Y el quinto es que al subir el precio de un bien, se compra menos y por ende hacemos más compra de los sustitutos. Esto sí le entendieron bien, los sustitutos y los complementarios, ¿sí? Gracias, Daira. Sí, ¿Tu grupo? Es el grupo 2, profesora. 2. Gracias. María Fernanda. Buenas tardes, profesora. Hola, María. Estuvimos, en cuanto a lo que usted comentaba de los determinantes de demanda, se estuvieron analizando el precio como tal, como comentó una compañera, ingreso, así como la población, incluso las preferencias, y estuvimos recalcando mucho el hecho de los precios de los bienes relacionados, y se hizo énfasis mucho en los precios futuros, que mencionábamos cómo podíamos saber o conocerlo, ¿no?
También estuvimos analizando lo que era en el hecho del efecto ingreso, de cuando el precio tenía que aumentar, el ingreso pues que tenía la gente, pues en esta ocasión pues a veces pues muchas veces disminuía. Y en cuanto a, también se estuvo analizando que influyen muchas veces lo que son los gustos, porque cuando estaban las preferencias, ¿no? De que, por ejemplo, si la preferencia aumentaba hacia un determinado bien, y muchas veces sucedía porque había un aumento de población, o incluso pues se tenía que comprar porque los gustos empezaban, o sea, se compraba algo porque los gustos empezaban a cambiar, pero igual porque influye mucho las propagandas que dan, ¿no? Entonces uno como persona hace que nuestros gustos puedan ir cambiando y irnos acercando hacia un área donde tenemos que comprar ciertas cosas, incluso a veces aunque no las necesitáramos. Así pasa, ¿verdad? Eso no es muy bueno, pero bueno, es así, esa es la mercadotecnia, ¿eh? Lo que hace la mercadotecnia. Gracias, María. Su grupo, por favor. El 1, profesora. Gracias. A ver, Donovan, Michaele. Bueno, ya bajé la mano porque iba justo a lo de la relación con los gustos, que era el que la mercadotecnia hacía que cambiáramos nuestros gustos, ¿no? Que hacía que consumiéramos cosas que tal vez en nuestra mente jamás pensamos que íbamos a consumir. Pero bueno, dígame un ejemplo, Donovan, dígame un ejemplo. ¿A usted le han cambiado el gusto? Pues sí, ¿no? En todos los sentidos, desde mi punto de vista, soy consumidor de música y de música he cambiado mucho de gusto, ¿no? Desde que en mi adolescencia me encasillé en un solo género musical, que ahora escucho todos los géneros musicales, y igual uno entra por moda, entra porque son muy sonadas, la publicidad que se les da, y abre otros horizontes, ¿no? Uno se deja de encasillar en un solo lugar que decía, yo no voy a escuchar otra cosa, voy a consumir todo lo que hay porque para eso es. Oiga, Donovan, ¿y qué es lo que ha influido más para usted, un joven actualmente? ¿Qué es lo que ha hecho que cambie además de todo lo que ya nos dijo, qué otro factor ha influido o influye actualmente en los jóvenes, en cualquier gente, pero vamos a hablar de los jóvenes? En tanto a la relación con los gustos, yo quisiera creer que el factor detonante de todo esto siempre serán las redes sociales, ¿no? Que es por lo que nos enteramos. Claro. Es donde nos estamos metiendo todos los días, donde participamos, donde publicamos, compartimos, vemos, reaccionamos, decimos si no nos gusta, si nos incomoda. Entonces, de alguna forma, eso genera el gusto, ¿no? La aproximación hacia esos otros horizontes que tal vez desconocíamos o que no nos parecían en algún momento. Así es, Donovan. Las redes sociales actualmente están jugando un papel súper importante para jóvenes, no jóvenes. Bueno, los mayores habría que ver el número. No es tan, es alto, pero no todos intervienen porque no todos les gusta la tecnología nueva. Sin embargo, en algunos países donde lo tienen más a la mano, puede ser, pero bueno, pero las redes sociales están haciendo todo en todos en todos los aspectos que tengan que ver, por ejemplo, la parte económica, comercial, de todo ya está en las redes. Y más ahora con el problema de la pandemia, pues todavía crecieron muchísimo más. Gracias, Donovan. Nos dio usted un muy buen ejemplo. ¿Cuál es su grupo, Donovan? Del 2. Gracias. Tenemos por aquí a Rosa San Juan. Rosa. Buenas tardes. Hola, Rosa. Díganos.
Sí, ahorita que estaba comentando con el compañero sobre las redes sociales, bueno, yo comentaba con unas amigas, se me vino nada más a la mente, que estábamos platicando sobre eso, sobre el teléfono, sobre las redes sociales y cómo hay ocasiones que nosotros nos metemos el teléfono pues a la bolsa del pantalón y sentimos como que vibra, te llega una notificación o realmente escuchamos cuando no es así. Y sí me ha pasado varias ocasiones, pero pues ya ese es otro punto. Algo que se me quedó muy marcado de la clase pasada fue en determinantes de la demanda, lo que fue lo de precios futuros esperados. Por ejemplo, recuerdo que estábamos comentando, dimos varios ejemplos, y un ejemplo que di fue lo del café, y decíamos que, por ejemplo, aquí lo guardaban y lo que hacían pues era sacarlo cuando el precio aumentaba, y fue algo que pues que se me quedó mucho. Sí, claro. No sé, habría que hacer un estudio, por ejemplo, los mexicanos no somos buenos tomadores de café, ¿eh? Eso sí se los digo. Fíjense que en una ocasión leí un reportaje precisamente de en qué parte se consumía o se consume más café. ¿Sí? Pues en los países europeos son los que toman más café. Y los suecos tomaban 7 tazas por persona al mes, más o menos. ¿Sí? O sea, toman 7 tazas, tienen reportado por día. No, déjenme acordar, sí, era por día, pero 7 se me hacen muchas. No, yo creo que no era por día. Pero bueno, eran los que reportaban más tazas de café. Y los mexicanos tomamos 1.5 tazas de café por persona. Pero nosotros somos muchos más. O sea, la población mexicana es mucho más. Lo que pasa es que los mexicanos no somos buenos tomadores de café. ¿Cómo toma la mayoría de la gente el café? Café con leche, ¿sí? Y eso, así no se toma el café, pero bueno, aquí lo tomamos café con leche, ¿sí? Entonces no somos buenos tomadores de café. Y eso es lo que pasa cuando se va a beber más café. En algunos países se dispara la venta de café más cuando hace más frío. Pero los buenos tomadores de café lo toman en frío, cuando hace frío y cuando hace calor. Porque también el café, los que son de costa lo deben saber, para refrescarse del calor, lo que hacen es tomar bebidas calientes. ¿Sí? Entonces, sudan, pero luego se refresca. ¿Sí? Sí, bien, profe. ¿Verdad que sí, Rosa? ¿De dónde es usted, Rosa? De Hidalgo, profe. De Hidalgo. Ay, no hace tanto calor, ¿verdad? Pues normalmente no. No, ok. Gracias. Su grupo, por favor. Del 2, profe. Gracias. María Elizabeth Ortigosa. Es María Elizabeth, profesora. María Elizabeth, a ver, le corrijo. María Elizabeth Ortigosa. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, de la clase anterior a mí me gustaría recalcar lo de los factores que ocasionan cambios en la demanda. Tal vez ya lo dijeron mis compañeros, pero a mí me agradaría platicar sobre ese tema que me llamó la atención, sobre el bien normal y el bien inferior. Tomando en cuenta eso, se me vino a la mente la clase anterior sobre cuando las personas reciben el aguinaldo a final de año o las utilidades a medio año. Por aquí, por donde vivo, hay mucho una frase que dicen: el que nada tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y me vino a la cabeza eso, porque por el bien normal decimos que cuando hay más ingreso, pues obviamente vamos a consumir algo que consideremos que es de mejor calidad. Y por ejemplo ahorita en Cuaresma, en el reparto de utilidades, en el aguinaldo, pues normalmente se empieza a comer más, pues por donde vivo, el pescado y cosas de ese tipo. Y como bien inferior, pues toman el pollo generalmente. Entonces, a mí me agradó mucho ese, bueno, se me quedó muy marcada esa parte, relacionándolo precisamente con bueno, cuando hay más ingreso, pues todos queremos comprar cosas mejores, aunque después nos desfalquemos.
a veces te desfalca uno, pero bueno, casi siempre es cuando tiene uno un poquito más de dinero, ¿no? Entonces compra uno lo que le gusta que normalmente no puede, y eso se llaman, bueno, cuando tiene uno más dinero, los bienes normales. Pero no dejamos de consumir aquellos que normalmente consumimos porque están muy asociados a nuestro gusto y a nuestra forma de vida, ¿sí? Entonces, pues, es lo que los comerciantes saben cuando hay aumentos por ejemplo, el salario mínimo, ¿sí? Entonces, los comerciantes inmediatamente saben que se va a disparar la compra de otro tipo de artículos cuando la gente tiene más dinero, ¿sí? A ver, María Lisbeth, su grupo, por favor. Soy del grupo 6, profesora. Gracias. José Luis Villafaña o Villataña. José Luis. Villafaña, profesora. Buenas tardes. Villafaña, sí. Buenas tardes, José Luis. Bueno, algo que yo recuerdo mucho de la clase pasada y sobre todo ahorita que lo comentó con lo del Super Bowl, es que hay también ciertas temporadas donde se demanda una mayor cantidad de productos. Como la clase pasada mencionaba que por ejemplo, cuando va a ser 14 de febrero, muchos empiezan a comprar más lo que son los chocolates, las rosas, los regalos, y es cuando tiene un incremento de precio todos esos productos. O incluso lo que muchos comerciantes llaman la temporada, que es a finales de noviembre y todo diciembre, que es donde, como decía mi compañera Lisbeth, les llega el aguinaldo o sus pagos, y es cuando más se lo gastan en las comidas navideñas o incluso los juguetes de Reyes, que es cuando tiene una mayor demanda todo el juguete, los árboles, decoraciones y ese tipo de cosas, y es algo que también me llamó mucho la atención, como en otros tiempos del año esas cosas están muy baratas, y ya cuando se llega la temporada es cuando suben mucho de precio. O incluso usted lo mencionaba la clase pasada con lo de la rosca, que días antes del 6 de enero es cuando están a un precio muy elevado. Ya días después es cuando ya empiezan a ir bajando hasta un precio más accesible que cuando estaban en un principio. Sí. En nuestro sector de producción, también en esas fechas se incrementa mucho, pues, las carnes, la carne, sube más el huevo, la gente consume mucho huevo. Ricos y pobres, alguna vez, no sé si a ustedes se los comenté o a otros grupos, porque de repente se me olvida si lo comento, pero el huevo es un producto, uno de los productos pecuarios que más se vende y lo consumen, curiosamente, ricos y pobres. O sea, gente de muy escasos recursos y gente de mucha lana también consume mucho huevo. Claro, cada quien con sus guisos y sus cosas diferentes, pero se consume muchísimo. Otro ejemplo, por ejemplo, de temporada es cuando viene la fecha de muertos, los que se dedican a la producción de la flor de cempasúchil. También es muy socorrido, ¿no? Entonces podemos ver ese tipo de cosas y cuando nos dedicamos y estamos en un tipo de producción, por supuesto que lo sabemos muy bien. Gracias, José Luis. Su grupo, por favor. Soy del grupo 6. Gracias. Naila Yareli Sánchez. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Hola. También estuvimos viendo, bueno, yo hice ahí mis anotaciones, ¿no? Y era en qué momento se desplaza la curva de la demanda. Y más que nada, si se desplazaba hacia la izquierda, era por dos razones principales, que era la inflación y la disminución de la población, que obviamente esto afectaba a la compra de los bienes y por ende, no cuadraba si había una producción constante y no había un aumento de población constante, pues ahí se iba a afectar y se desplazaba hacia la derecha cuando es el aumento de la demanda y era por el aumento de la población. Entonces siempre iba como de la mano. Entonces eran como esas tres situaciones cuando se movía la... Es un buen ejemplo, Yareli. Hay más factores, pero bueno, usted nos dio un buen ejemplo. Cuando se desplaza a la izquierda o cuando se desplaza a la derecha. Gracias, Yareli. ¿Su grupo, por favor? El 4. Gracias. Sergio Martínez. Sí, yo otra vez, profesora.
No se apuren, las veces que quieran. Ahorita relacionado al tema, me viene a la mente ahorita lo de Semana Santa, porque, bueno, lo que es ahorita lo que le llaman la Semana Mayor, dan vacaciones a jóvenes, niños, a las personas que trabajan en empresas, y aumenta mucho la demanda en las playas, porque muchos se van a la playa. Y los precios suben bastante en los hoteles, los restaurantes, cuando en temporadas que no hay vacaciones, no hay nada, los precios son muy bajos. Claro, y ahorita suben, ¿no? Sí. Oiga, pero usted habló ahorita, mencionó algo que no hemos mencionado y es interesante. En estas fechas, precisamente cuando hay mayor demanda en determinados lugares por algún tipo de o productos o servicios, lo que hacen es contratar mayor gente, ¿no? Sí, hay más contratación de empleados, porque no se satisface al público, ¿cómo se puede decir? Pues sí, los empleados actuales que tiene la empresa. No se dan abasto, ¿sí? Bueno, ese es el mercado, esa es la demanda de mano de obra o de trabajadores, que también es muy interesante. Sí. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen la gente que se dedica a la producción de diferentes sectores. Miren, el agrícola y el pecuario es uno de ellos. ¿Dónde hay mayor demanda de gente en la parte agrícola en la República Mexicana? ¿En qué sectores? Bueno, aquellos que se dedican, por ejemplo, a surtir productos a mercados muy seleccionados de productos de alta demanda y de alta calidad o de exportación, por ejemplo. Y lo tenemos en la parte centro de México y en las Bajas Californias, en toda esa parte. Los invernaderos, que tienen desde flores, pero más que nada son hortalizas y unos tipos de frutas muy especiales que tienen precios muy altos. Pero también tenemos los lugares donde se construyen, por ejemplo, ensambladoras, donde se producen partes de autos o autos que están en la parte del Bajío, toda esa parte del Bajío. Y esa es precisamente también un mercado y ahí hay demandas dependiendo. Por ejemplo, una de las noticias importantes actuales es que está subiendo la demanda de gente para ser contratada en este tipo de industrias, lo de los coches, porque se están exportando más, ¿sí? Gracias, Sergio. Carlos Simón. Carlos, adelante. Sí, profe. Buenas tardes. Bueno, yo le quería comentar que tenía una duda. Dígame. Que en el caso tengo un ejemplo, ¿no? Del bien que es el maíz, como para nosotros es un bien necesario, bueno, para algunas personas es un bien necesario, aunque suba de precio, va a seguir aumentando su demanda, ¿no? Sí. Pero mi pregunta, mi duda es que si va a llegar un cierto precio en el que ya su demanda va a empezar a decaer. Miren, el maíz es un producto de necesidad primaria para muchos sectores. Si estamos en el sector, en el nuestro, por ejemplo, en el sector de producción pecuaria, es muy importante porque una gran cantidad es utilizada para la alimentación, ¿sí? Por supuesto que la gente, ahorita lo que están viendo, ¿quiénes están viendo? Todos los países europeos, los americanos, inclusive el mexicano, están viendo qué pueden hacer para frenar esos precios altos precisamente en productos de alta necesidad como es los granos, el maíz, el trigo, porque le está dando en toditita su torre a muchos sectores, entre estos la producción pecuaria o la producción agrícola. Y la tortilla también es importante, el maíz, por ejemplo, es importante en muchos sectores, no nada más en el de animales, en el de los humanos, ¿sí? Mucha gente consume maíz, nosotros lo consumimos en forma de tortilla, pero otros países lo consumen de otra manera, pero lo consumen. Entonces, por supuesto que si sube tan alto, pues llegará un momento en que algunos sectores no lo podrán comprar. ¿Qué puede pasar? Si hay opción de un sustituto, se irán al sustituto. Si no hay sustituto, quiebran.
tienen que cerrar el changarro, ¿sí? Y es donde ahí truena la producción de los diferentes países, ¿sí? Entonces, los gobiernos en este caso están viendo de qué manera pueden frenar esas alzas en el precio. Y uno es ver cómo subir la oferta en otros lugares, ¿no? Pero bueno, a este nivel de interconexión que tenemos, de globalización, a veces estas medidas no se pueden revertir en tiempos tan cortos, ¿sí? Sí, ¿me entendió Carlos? Sí, y bueno, otra cosa, perdón por robarles tiempo, que ¿cómo saben las empresas a qué sector van a dirigir ciertos productos, como en el caso de la tecnología, que existen diferentes productos para diferentes tipos diferentes sectores de la población? O sea, ¿cómo saben los que se dedican a la tecnología hacia dónde va a moverse su producto? Sí, exacto. Es que, bueno, en un libro comentaban de que la oferta y la demanda también dependía del sector en el que en el que se vendían los productos, al que se ofrecían. Porque, y ponían el ejemplo de los celulares, que por decir los productos tecnológicos de la marca Apple iban dirigidos a cierto tipo de personas. Y en ese sector de personas tenían una alta demanda, mientras que algunas otras personas de un sector diferente intentaban comprarlos, pero era menor la demanda. Bueno, mire, más que nada, cuando se trata de tecnologías, hay tecnologías que son mucho más sofisticadas y tienen precios más altos, ¿sí? Entonces, por supuesto, cuando usted tiene cualquier cosa, en este caso la tecnología, con precios más altos, pues va dirigida, mientras más alto es el precio, usted está seleccionando este sector de mercado. ¿Por qué? Porque lo va a comprar solo quienes tienen el dinero. Los telefonitos estos Apple son mucho más caros. Tienen grandes ventajas, que yo no sé cuáles son exactamente, pero bueno, tienen grandes ventajas. Uno de ellos, que yo sí sé, es que no los pueden ni abrir ni a patadas. Con las claves, si no las saben, o sea, difícilmente pueden abrir el teléfono. Fíjense que leí un caso de X hombre que lo andaba buscando el FBI porque tenía ahí cosas que había hecho y lo estaban correteando. Total, lo encuentran. Y le encuentran su Apple. Entonces, él dijo que no lo abrían. O sea, querían ver qué tenía en su teléfono celular. Y entonces el gobierno, fue en Estados Unidos, fueron a la compañía Apple para pedirle pues que, ¿cómo le dicen? Desbloqueara el teléfono. Y la compañía Apple dijo que no estaba permitido dentro de sus políticas, y precisamente los que compran esos teléfonos tienen la garantía de que nadie se los va a desbloquear si ellos no quieren. ¿Sí? Entonces, por supuesto, la tecnología, ya se imaginarán una tecnología en nuestro sector, una de las cosas más sofisticadas, la cuestión de la reproducción, ¿sí? In vitro. Mi compañero, el profesor Raimundo Rangel, él se dedica a la producción de in situ, hacen los cruzamientos y luego se lo implantan a la vaca, ¿sí? Y él fue a estudiar toda esa técnica a Italia, en un congreso y después en un curso de capacitación. Les estoy platicando lo que nos platicó el compañero. Bueno, con aparatos tan delicados, ¿sí? Que no tan fácil es hacer ese procedimiento, ¿sí? Entonces, quienes tienen esa tecnología, ¿quiénes la van a comprar? Pues los ganaderos que tengan mayor dinero y que lo puedan aplicar inmediatamente en sus vacas, ¿sí? Lo solicitan, se los hacen allá y órale, ¿sí? Inclusive esa tecnología ya se está usando en humanos, ¿sí? Me acaba de platicar, les cuento aquí un chisme, aquí entre nos, ¿sí? Ayer estuve platicando con mi hermana y me platicaba de una amiga de ella que tenía un bebé, pero pues no quería relacionarse directamente con el papá,
Fíjense de lo que se pierde, pero bueno, no quiso. Entonces recurrió a una empresa donde tienen, digamos, un catálogo de personas donde usted puede elegir. Me imagino que tienen los espermatozoides, que puede usted elegir a gusto el que quiera. Me imagino que para que eso se dé, hacen estudios profundos de la parte genética de las personas para saber que no traigan enfermedades que puedan ser transmitidas al bebé, por ejemplo, de aquellas enfermedades que se puedan estudiar y se puedan reconocer a nivel genético. Bueno, pues así fue. Les trajeron un ovocito a ella, un huevito a ella, hicieron el cruzamiento y luego se lo implantaron. Y tanta, ¿sí? ¿Cuánto le costó? Un dineral. Más de 3 millones de pesos. El procedimiento, y tardó, no fue inmediato, por supuesto. Entonces, la tecnología tiene un impacto en todos lados y no todo mundo puede pagarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con las vacunas para el COVID? Las están distribuyendo más a los países que no pueden comprarla. ¿Por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Pues porque si no lo hacen, se vuelve un foco de infección que se desplaza rápidamente a los que no se vacunan, ¿sí? Entonces, cada vez se está moviendo más la vacuna a países que no tienen todo el dinero o que no tienen el dinero para irse vacunando, ¿sí? Entonces, así es. Déjenme, a ver, pero ¿quién estaba? Carlos. Gracias, Carlos. ¿Cuál es su grupo, Carlos? Carlos Simón, ¿cuál es su grupo? Grupo 4, profa. Gracias. Tenemos a Citlali, San Juana. A ver, ¿me escucha, maestra? Le escucho. Es que no podía activar el micrófono. Bueno, creo que no lo han mencionado, pero también la demanda se ve influenciada por cambios en la población, dependiendo de si está aumenta o disminuye. Por ejemplo, cuando en una familia la población de individuos aumenta, no sé, hay una pareja y tiene hijos y ahora tienen 3 hijos. Antes tenían uno, por así decirlo, y ahora tienen 3. Entonces ahora la demanda de productos para infantes va a aumentar, como pañales, leche y demás. Igual, pues creo que, no tengo bien claro el ejemplo, pero por ejemplo, cuando empezó la pandemia y había muchos casos de mortalidad en Italia, igual afectó bastante a la economía porque pues ya no había tanta población que consumiera productos, pues, o sea, sí, aunque impactó principalmente en la población de adultos mayores, pues sí disminuyó y impactó de esa forma en su economía y pues nada más era eso lo que quería comentar. No, por supuesto que la pandemia le dio en toditita la torre a la economía de todos los países, incluyendo la nuestra, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la gente dejó de ir a trabajar o bajaron no se desplazó, las mercancías se quedaron estacionadas, no se pudieron mover. O sea, fueron muchos factores. Gracias, Citlali. ¿Qué grupo tienes, Citlali? Soy del grupo 1. Gracias. Oigan, aquí me pone Karen Berenice. Favor, se pueden comportar como jóvenes de universidad y dejar de estar sacando de la reunión. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Karen, ¿qué pasa ahí? ¿Nos puedes explicar? Es que ya me sacaron varias veces de la reunión y les puse el mensaje y me vuelven a sacar de la reunión. ¿Pero quién lo saca? ¿Quién? ¿Me está hablando de que con toda intención alguien saca a los compañeros? Profa, nadie le va a decir, es algo que siempre pasa en todas las clases y aunque les digamos que no nos saquen, cuando más lo decimos, más nos sacan, inclusive cuando estamos hablando. Okay. Profa, usted le puede poner para que no ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo poner? Sí, convirtiéndose a asistentes a todos, creo. Ándale. Bueno. Sí, en asistentes y así no nos saquen. Ok, después me comunico con Karen y me va a decir. Karen, ¿usted es representante de qué grupo? Del grupo 4. Ok, y ahorita al rato me comunico con ustedes, ¿sí? Gracias. Pero bueno, ya que estamos todos aquí, ¿sí? Ahorita que hacen esta observación,
yo quiero apelar, ¿sí? Y créanme que yo enseño con mi ejemplo, porque así es como se puede enseñar a los muchachos, con el ejemplo. Uno tiene que ser cortés, considerado con los compañeros y con toda la gente con la que tratamos, ¿sí? Y todos tenemos los mismos derechos y no hay diferencia entre hombres y mujeres, si somos chaparros o gordos, diferencias de nada. Entonces, apelo a la decencia de todos y a la empatía por todos nosotros, ¿sí? Si quieren jugar después, hagan un grupo y platiquen y luego se sacan y se meten a los alumnos sin problema, ¿sí? Pero cuando estemos en clase, por ejemplo aquí, yo apelo a que somos gente que queremos estar en la clase, compartir y poder relacionarnos bien unos con otros, ¿de acuerdo? Es lo que les puedo enseñar a ustedes. Franco Antonio Guerra, es el último que tengo anotado. Dígame, Franco. También, bueno, lo que recuerdo de la clase pasada, ¿sí?, sobre la cantidad de demanda. En este caso, ya que vamos a la situación del COVID cuando inició, voy a poner de ejemplo la cerveza. ¿Sí? Pues había una cantidad, se podría decir, accesible para los públicos y para el público que toma. Y a pesar de los días se fueron acabando y conforme se fue acabando el producto y entre más se hacía escaso, más subía el precio de llegando a tener pues un precio de una caguama a 70 pesos. Y pues ahí también excedió mucho ahí la cantidad demandada. Y pues en estos casos también de Semana Santa, pues en los alimentos como el pescado, el pollo y pues algunos productos no cárnicos rojos. Ahorita es la demanda, ¿eh? Uy, mejor coman mucho pescado ahorita y después, y el huevo, ¿eh? Porque mucha gente no tiene para el pescado y ¿qué comen? O sea, no, por cuestiones religiosas no consumen carne, entonces lo que hacen es comer huevo de muchas formas con verduras, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora en estos tiempos. Gracias, Franco. ¿Cuál es su grupo? Franco Antonio, ¿cuál es su grupo? Franco. El grupo 3, maestra. Gracias, Franco. Sí. A ver, Yareli, las dos últimas es Yareli y Vianey. Yareli. Bueno, yo estaba leyendo justamente, hace rato tocaron el tema de cómo ciertos gobiernos pueden permanecer con un precio aun cuando están en una crisis. Y yo estaba leyendo que con lo último y lo más novedoso de entre Rusia y Ucrania, lo que había hecho México era que había metido estímulos fiscales. Y los estímulos fiscales es cuando permite que ciertas instituciones privadas entren en el sector público como para ayudar, entre comillas, y hacer que los precios no suban tan elevados y el gobierno a cambio les baja lo que tienen que pagar anualmente de impuestos. Pero esto es como un círculo, ¿no? Yo leí primero eso, de que gracias a esta intervención de los estímulos fiscales, solamente aumentó en un 2% la gasolina, cuando si lo comparamos con Estados Unidos, aumentó para ellos un 17%. Oiga, Yareli, lo que está pasando en México es mucho más complejo, ¿sí? Lo que pasa es que el gobierno no está cobrando un impuesto. ¿Cuál es la intención? No quiere que suba la gasolina, por muchas razones. Por razones de que, más que nada, políticas. Y la otra es, pues, porque van a subir todo. Al subir la gasolina, suben todos los precios. ¿Por qué? Pues porque todo se mueve a través de transporte, por ejemplo. Sí. Pero sí, bueno. Y también, bueno, también mencionaban que el principal miedo, se podría decir, de los economistas, era el cómo iban a sustituir este dinero que se perdió por los impuestos que se están como donando, y que decían que muy posiblemente a finales de año, viéramos como todas las consecuencias del que no haya subido la gasolina, que quizá no va a subir la gasolina, pero que va a subir
notoriamente el precio de otros, ¿cómo se podría decir? ¿Objetos? Eso, o vamos a tener menos servicios, ¿sí? No se va a ver la inversión en educación, no se va a ver la inversión en la cuestión de la salud pública, ¿sí? En muchos, no se van a construir nuevas cosas, no se van a recomponer, por ejemplo, las carreteras, o sea, muchas cosas tienen que pasar. Eso fue una buena noticia, Yareli. Gracias. ¿Su grupo? Grupo 4. ¿4? Sí. Gracias, Yareli. Bueno, la última. Nadia. Buenas tardes, profe. Yo solo quería comentar algo acerca de la demanda de mano de obra en fechas específicas. Bueno, acá donde vivo hay muchos invernaderos y cuando es la época ahora sí que de cosecha, solicitan muchos trabajadores. Pero ¿qué pasa cuando llegan las fechas como de noviembre, diciembre, que empiezan a quitar toda la planta? Empiezan a hacer como que despedida de toda la gente y no vuelven a contratar, les dicen como que no, sí los vamos a contratar, pero les vamos a dar unas fechas de descanso. Y ese descanso termina hasta febrero, que es cuando ya la planta está un poquito grandecita. Pero bueno, aquí en mi comunidad sí es un problema porque toda esa gente que estuvo trabajando todo el año se queda de momento sin empleo. Y los patrones solo dejan a un encargado. Generalmente es lo que pasa aquí en mi comunidad. Oiga, Nadia, pero cuénteme, ¿de dónde está usted? Yo actualmente vivo en Hidalgo. Bueno, soy de Veracruz, pero ya vivo en Hidalgo hasta unos años. Oiga, dígame, ¿y qué producen los invernaderos? Son invernaderos de jitomate. De jitomate, por supuesto. Oiga, y es uno de los cultivos mejor pagados y necesitan mucha mano de obra y muchos cuidados sanitarios. Gracias. Sí, de hecho la planta es muy delicada, pero no pagan tan bien, profa. En los invernaderos, ahí me tocó trabajar ahí. Y como que es mucho trabajo y no pagan bien. No pagan bien. Qué mala onda, ¿no? Eso sí está cañón. Eso sí es pésima noticia. Se aprovechan de la gente que tiene necesidad. Y ahí sí debería haber, el gobierno debería estar más firme en que se tuvieran mejores condiciones de trabajo. Nadia, gracias. ¿Cuál es su grupo? El 4, profa. Gracias. Bueno, les agradezco todas sus participaciones. Eso hace que yo no haga el repaso, sino que lo hagan ustedes y lo hagamos juntos, ¿sí? A todos están anotados y ya les dije, yo una vez que termina la clase, todo esto se los pongo en su ranking personal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos ahora a la clase de hoy. Franco dice que no es cierto, Nadia. ¿Qué no es cierto, Francisco? Francisco, ¿qué es lo que no es cierto? Yo aquí estoy de chismosa, viendo lo que ponen. Bueno, ok. Pregunto nuevamente si ya está con nosotros Julieta Caruso. Julieta Caruso, ¿no está con nosotros? Parece que no. Bueno, ¿qué les parece si ahora vámonos a la oferta? ¿Sí? Ahorita estuvimos del lado del consumidor. Ahora vamos a movernos del lado del productor que es el ofertante. ¿Sí? Déjenme compartir pantalla. Entonces tenemos, si puedo mover esto. No. Permítanme, quiero mover esto y no se deja. Ahí está. Bueno, ¿qué es la oferta? ¿O qué significa la oferta? La oferta significa, para que haya oferta en el mercado, sabemos
que se tienen recursos y se tiene la tecnología. Un ofertante que tenga recursos y la tecnología de punta, como hablamos de los teléfonos, por ejemplo, son los que van a tener una presencia de mercado mucho más competitiva. Entonces necesitan recursos y tecnología. La otra cosa es que aquella persona que se dedica a la producción y va a ofertar productos, el objetivo es tener beneficios para producirlo. O sea, que sepa que tiene un mercado y va a tener ingresos, pues, ¿sí? Ganancias. La otra es, pues, que debe tener planes para producir y vender. Y planes para producir significan muchas cosas. Tener recursos, tecnología, gente, todos los recursos que se deban tener. Y venderlo se necesita mercado. Ya no podemos producir sin saber a qué mercado vamos a ir. Y el mercado cada vez se pone más exigente, precisamente porque ahora la gente, como decía uno de los compañeros, se informan por medio de las redes sociales, ¿sí? Ya todos tienen redes sociales, todo se oferta ahí en las redes sociales, ¿sí? Entonces, la oferta significa las cantidades de X bien que el vendedor o el productor proporciona, lo va a poner en el mercado a diferentes precios, ¿sí? Los precios de mercado de los productos normalmente tienen un precio de mercado o un precio internacional. Si alguien vende a mayor precio del internacional, simplemente no se va a vender, ¿sí? Si lo venden a menor precio del precio de producción, bueno, también es otro problema. Y cuando se trata de cuestiones internacionales, se le llama dumping. ¿Qué hacían, por ejemplo? Les pongo un ejemplo de esto. ¿Qué hacían los productores de cerdo gringos? México compra mucha carne de cerdo, produce y compra mucha carne de cerdo, principalmente de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué los compran? Pues porque compran, por ejemplo, en canales y aquí tienen rastros TIC donde hacen cortes para venderlo en el mercado nacional o venderlo en el mercado internacional. ¿Qué hicieron los productores? ¿Qué hacen los productores gringos cuando tienen buena producción y quieren ganar mercado? ¿Qué le han hecho a México? Pues dan menor precio. O sea, un precio por abajo de los costos de producción. O sea, pierden. Lo que estoy diciendo es que pierden. Pero ¿saben qué hacen? Truenan a los productores mexicanos. O sea, no les compran y al no comprarlos, pues pierden. Se quedan con su producto. Lo sacan del mercado. Y entonces, ¿qué hace México? Tiene que recurrir a instancias internacionales y demanda a Estados Unidos de dumping. Y entonces ahí intervienen investigaciones y determinan si es dumping o no. Normalmente a veces lo han hecho y entonces los gringos tienen que pagar digamos, una multota que les ponen, ¿sí? Entonces, está muy regulado eso de los precios internacionales. ¿Qué es la cantidad ofrecida? Bueno, pues los productores planean vender en un tiempo X y a un precio particular una cantidad de producto. Ya hablamos de que hay productos que durante determinadas épocas del año tienen mayor demanda y los que ofertan lo saben. Entonces, tienen que tener todos los planes para producir más, para poner ese producto en el mercado. Si estamos hablando de un producto perecedero, deben saber cómo ponerlo. ¿Qué hacen los que se dedican a las carnes, por ejemplo? Les hablo de eso porque yo trabajo en eso y tengo más conocimiento. ¿Qué hacen los que saben que tienen rastros que son frigoríficos? Y entonces tienen la carne congelada a menos 20, por ejemplo, grados centígrados, y la congelan. Y entonces esa la van sacando cuando el mercado demanda más. Les platiqué la otra vez del pan Bimbo, ¿sí?
cuando ellos saben que les van a tener una demanda por X, tienen su demanda normal todo el año, pero hay épocas del año en que tienen mayor demanda. ¿Qué hacen? Pues producen más y también tienen salas refrigerantes donde congelan el pan y lo sacan. Ahora, el tener un producto almacenado, el almacenamiento también cuesta mucha lana, pero aún así, al ofertar ese producto en el mercado, les deja ganancias que pagan inclusive el almacenaje, ¿sí? Los que van a producir flores, los que van a producir más carne, etcétera, ¿sí? Los que van a producir más huevo. Ahorita vamos a comer mucho huevito de diferentes maneras, ¿no? Ahora, también para la oferta existen determinantes, como en la demanda. Y el primero siempre va a ser el precio. Es el primer factor, ¿eh? ¿Cuál es el precio para ofertar? O sea, para producir, ¿a qué precio vamos a hacerlo? Aquí la parte importante es los precios de los recursos que vamos a utilizar para producirlo. Eso ya lo platicamos hoy. Sí. Y lo dijo el compañero que tenía las dudas sobre el precio del maíz. Imagínense los que se dedican ahorita a la producción pecuaria, cuando ven que los precios de los recursos se van a disparar hacia arriba. ¿Qué es lo que están haciendo para poder planear su producción y poder ofertar los productos? Definitivamente tienen que ver quiénes son sus proveedores y a qué precio les van a dar. ¿Sí? Si no, ¿qué hacen si no pueden? Otro determinante son, igual que como vimos en la demanda, los precios de los bienes relacionados. ¿Sí? ¿Qué bienes están relacionados a esta? Si uno va a poner una oferta, ¿qué otros bienes están relacionados con esa oferta? ¿Y a qué precios? Siempre está la especulación y siempre va a ser los precios futuros esperados. Los que se dedican a la producción del maíz, ahorita saben que van a estar los precios altísimos. Los que pueden producir, por ejemplo. Otro factor que también es muy importante es ¿cuántos van a ofrecer el mismo producto en el mercado? O sea, ¿cuántos competidores vamos a tener? Y el talón de Aquiles de todos, pues es la tecnología. Y ya les comenté, aquellos que se dediquen a la producción, cualquiera que produzca es porque va a ofertar. Esos, ¿con qué tecnología están trabajando? La tecnología cuesta mucha lana, muchachos. ¿Sí? Bueno, y tenemos, ahora sí, bueno, ¿qué fuerzas están ahí en la curva? O sea, fuerzas son qué factores van a estar empujando a la curva para arriba, para abajo, o para un lado o para el otro. A eso se refiere. Uno, los costos de producción. Los costos de producción en el sector pecuario ahorita en México y en el mundo entero han subido por el problema de la escasez que se tiene de países que no están produciendo el trigo o el maíz. Otro, precios de los factores, ya lo vimos. ¿Sí? Lo que vamos a necesitar, ¿cómo está ahí? La otra es los avances tecnológicos. ¿Sí? A veces hay productores que pagan, por ejemplo, tener un software para tener bien registrado toda la información de su ganado, las vacas, cuánto comen, qué medicamentos se les puso, cuántas crías parieron, cuántos murieron, cuántos no, en fin, todo eso. Y todo eso es muy importante para tomar decisiones de producción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es un avance tecnológico. Yo les estoy hablando de eso, pero hay muchos más, ¿no? Entonces, quien tenga mayor avance en eso, pues mejor. Hay algunos, por ejemplo, productores que compran paquetes por determinados tiempos. La tecnología ahora dice, sí, te vendo el paquete con la información, todo lo que tú quieres para hacer. Ahora muchos productores lo que hacen es recoger la información en campo. O sea, llevan unos ¿cómo les llaman? No teléfonos, muchachos, ¿cómo se llaman? Tablets. Llevan las tablets con los programas y la gente ya en producción está metiendo esa información. Eso pasa, ¿saben quiénes? Con los que producen el tomate que nos platicó la compañera.
muchos ya meten la información ahí y en automático ese sistema les permite tener un registro en planta de lo que está pasando. ¿Sí? Esos son, por ejemplo, avances tecnológicos. Entonces, lo venden a veces por paquetes, por tiempos, ¿no? Entonces, los que puedan pagarlo y los que no, pues con problemas. Entonces, tenemos los productos alternativos. O sea, si ofertamos esto, ¿cuál va a ser el alternativo? Si producimos, a lo mejor huevo, un alternativo, si sube mucho el precio, pues se van a las verduras, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vean aquí, si sube el precio de un sustituto, o sea, si sube el precio de, ¿qué les gusta? De las verduras, disminuye la oferta de huevo. ¿Por qué disminuye? Porque como sube el precio de las verduras, ¿qué pasa si sube el precio de las verduras? No las compramos, ¿sí? O compramos menos. Pero entonces vamos a consumir más huevo y entonces la oferta de huevo va a bajar en el mercado. Mientras más compramos, la oferta baja. Mientras menos compramos, la oferta sube. Otro factor que influye en la oferta, y aquí entran los factores macroeconómicos, que ya los platicamos. Una es el medio ambiente. El medio ambiente nos está haciendo jugadas tremendas. ¿Por qué? Porque nos cambia precisamente, más que nada, temperatura, humedad, aires, inundaciones, granizadas, todo eso nos dan en el traste a la producción, especialmente a la producción agropecuaria. Otro factor es, vuelvo a decir, la parte tecnológica, ¿no? Y aquí influye mucho los niveles, por ejemplo, de las condiciones de trabajo, lo que decía la compañera de lo del jitomate, ¿sí? Esas condiciones también tienen que ver mucho. Lo otro son los impuestos, muchachos. ¿Qué pasa si a un productor le suben los impuestos? Si suben los impuestos, se van a reflejar o se van a subir sus costos de producción. ¿Y en qué se va a reflejar? En el precio en el mercado. ¿Sí? Entonces, generalmente el sector agropecuario, sus impuestos tienden a ser más bajos que otro tipo de industrias. ¿Por qué? Porque ya les dije, la producción agropecuaria está considerada como una actividad social, ¿sí? ¿Por qué? Porque están produciendo lo que vamos a comer. Otra es la legislación sobre el salario mínimo. Y aquí en los últimos años en México se ha disparado el salario mínimo. ¿Es bueno? Sí, sí es bueno. Tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que la gente gana más. El lado malo es que los productores, en lugar de contratar a 5 gentes, contratan a 2 o 3. Y entonces quedan fuera de oferta en el mercado de trabajo otros ofertantes. ¿Sí? Otros elementos especiales pues son la meteorología, ¿sí? En el sector que se liga mucho al medio ambiente, ¿no? Pero aquí en el medio ambiente, dentro de las políticas, voy a ampliar un poquito más. En los elementos especiales está la cuestión meteorológica que les comenté. Y aquí en las políticas del medio ambiente, actualmente hay muchas restricciones para la producción, y más el sector pecuario, porque genera mayor, por ejemplo, cantidad de mayor, déjenme, voy a callar a este teléfono. Lo que tienen es mayor impacto de los gases de efecto invernadero, por ejemplo. ¿Sí? Hay estímulos para los productores que utilizan tecnologías más avanzadas. Lo que hacen es bajar esos niveles de efecto invernadero y los países o las instancias internacionales los apoyan con incentivos económicos, ¿sí? Ya los grandes productores agropecuarios en México, por ejemplo, en Chihuahua, en Sonora, en la parte norte, ¿sí? Ellos recurren a esos estímulos porque están utilizando tecnologías más avanzadas precisamente para bajar esos problemas. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno,
Aquí tenemos un cuadrito donde les explico los factores que van a afectar a la oferta. Ya hablamos de la tecnología y les doy un ejemplo. Por ejemplo, estamos aquí en la producción porcina. La producción con base a datos actualizados producen los costos de producción y elevan la oferta, ¿sí? Al reducir los costos de producción, si tenemos una buena tecnología, lo que va a hacer es reducir los costos de producción y eso nos lleva a tener vamos a poder ofertar más en el mercado. El precio de los factores. Una reducción del salario pagado a los trabajadores reduce los costos. Qué fácil, ¿no? A los que les pagan menos, como decía la compañera, reduce costos y eso hace que suban la oferta, ¿sí? Los precios de bienes relacionados. Si bajan los precios, por ejemplo, de la carne de ave, nosotros nos dedicamos a la porcina. Si bajan los precios de la parte de ave, de la carne de ave, pues la gente va a comprar más carne de pollo. Y entonces nuestra carne porcina va a tener mayor oferta en el mercado. ¿Por qué? Porque nos compran menos a nosotros, ¿sí? Las políticas económicas. La eliminación de aranceles sobre la carne porcina importada eleva la oferta de carne porcina nacional. Era lo que les platicaba un poquito, ¿sí? Generalmente, ¿qué es un arancel? El arancel es un impuesto para importar o exportar un producto. Entonces, si le bajan el costo de los aranceles a los productores gringos, pues va a dar en la torre a la producción mexicana, porque los otros van a tener mayor mercado, lo pueden vender más competitivo, y entonces la carne porcina mexicana hay más en el mercado. Dentro de los elementos especiales está la escasa disposición de granos, como la tenemos ahorita, para la alimentación, y eso nos eleva la producción. Fíjense que ahora esto sí aplica lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿a qué nos lleva la ley de la oferta? Cuando todo está constante. ¿A qué me refiero todo lo demás está constante? A esto. Cuando todos estos determinantes del segundo para abajo quedan constantes y solo cambia el precio, ¿sí? Entonces, cuando sube el precio, tenemos mayores cantidades ofertadas. ¿Por qué? Porque no nos las van a comprar. Si subimos el precio, lo que estamos haciendo es seleccionando a los compradores. Y entonces lo que vamos a tener es mayores cantidades de oferta en el mercado, si subimos el precio. La oferta es la cantidad ofrecida a un precio dado. Esa es la oferta. Y las cantidades ofrecidas es un punto de la curva, una cantidad, a un determinado precio. Y ya lo vimos con la demanda. Aquí se aplica similar. Ahora, si solo cambia el precio y todo lo demás está ceteris paribus, ya vimos que es ceteris paribus, que todo lo demás está sin moverse, solo va a cambiar la cantidad ofertada y cambia el punto, o sea, nos movemos en la misma curva de oferta, ¿sí? Cuando cambia el precio, solo nos vamos a mover, va a haber diferencia en cantidades y nos vamos a mover en la misma curva de oferta. ¿Qué pasa cuando no tenemos un ceteris paribus? Quiere decir que cambian los otros determinantes. ¿Cómo qué determinantes? Bueno, cambia el precio y los recursos, o sea, nos suben el precio de los recursos que utilizamos. Cambia el precio de otros bienes. Se espera que cambien los precios a futuro. Entran al mercado más ofertantes y se lanza al mercado una nueva tecnología. Entonces, si cambia eso, cambia la oferta. Y eso va a hacer que la curva se desplace o a la derecha o a la izquierda, como lo vimos en la demanda. Entonces tenemos aquí un ejemplo de la ley de la oferta. Échenle una lecturita, a ver si lo entienden antes. Se los dejo.
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué horas son? Tenemos buen tiempo. Tenemos la ley de la oferta. Vamos a ver, vamos a tomar, por ejemplo, la cantidad de alimento para ganado. ¿Sí? ¿Cuándo disminuye la oferta del alimento para ganado? Pues si el precio baja. Va a bajar la oferta, a disminuir la oferta cuando el precio baja. Sin embargo, si subimos el precio, ¿sí? Va a aumentar la oferta. La oferta de alimento para ganado disminuye si el precio de un recurso usado para su producción sube. Si nos suben el maíz que estamos produciendo, lo que quieran, y utilizamos una parte de maíz para la alimentación, ¿sí? La oferta va a disminuir, vamos a producir menos. ¿Cuándo aumenta la oferta? Si el precio del recurso para producir baja. Claro, si nos bajan el producto, vamos a producir más y entonces la oferta va a ser mayor en el mercado. Disminuye la oferta si el precio de un sustituto se incrementa, ¿sí? Si se incrementa el precio de un sustituto, por ejemplo, la carne de pollo, ¿sí? Sube de precio y nosotros nos dedicamos a la carne de porcino, pues van a comprar más carne de porcino y entonces la oferta va a disminuir. Caso contrario, si el precio del sustituto se reduce, si baja el precio de carne de pollo, entonces nosotros vamos a tener mayor oferta de carne de porcino en el mercado, ¿sí? ¿Qué pasa si disminuye? La oferta disminuye si el precio de un complemento en la producción baja. Claro, de un complemento, las salsas, como decía un compañero, y eso es cierto, ¿eh? Las salsas, si baja el precio de las salsas o de las tortillas, entonces la gente consume tacos. ¿Qué pasa si baja el precio de la tortilla? Pues también va a bajar nuestra oferta porque nos van a comprar más. Caso contrario, si el precio del complemento sube. Si el complemento sube, va a haber más oferta porque no nos van a comprar tanto. La oferta va a disminuir si se espera que el precio del alimento suba a futuro. Si van a comprar más, ¿sí? Que no, pues va a subir, dentro de 2 meses el maíz va a subir mucho, ¿no? Pues compramos lo que podamos y acuérdense que para acaparar o tener más necesitamos saber cómo lo vamos a guardar, ¿eh? Si no, se nos echa a perder y perdemos todo. Caso contrario, la oferta va a aumentar si se espera que el precio del alimento baje. O sea, si sabemos que va a estar bajo, nuestra oferta va a aumentar. La oferta va a disminuir si el número de productores aumenta. Mientras más ofertantes, ¿sí? Se supone que funciona mejor el mercado. Compra más la gente. La oferta va a aumentar si el número de productores disminuye. Si el número de productores disminuye, la tendencia es que sube el precio. Y al subir el precio, la oferta aumenta también. La oferta puede aumentar si se descubren tecnologías más eficientes. Claro, lo que yo les decía. Si tenemos una tecnología que nos baja costos, nos reduce tiempos, eso va a hacer que podamos ofertar y que haya mayor oferta en el mercado. Esto lo pueden ver en los apuntes que les proporciono y lo pueden comentar y leer en detalle, ¿eh? Y ya tenemos aquí las gráficas. Y esta dice un cambio en la cantidad ofrecida en oposición a un cambio en la oferta. Bueno, si solo en la de en medio, en azul, si solo estamos cambiando precio, nos vamos a mover en la misma curva. Ya sea mayor precio, fíjense, aquí tenemos menor precio, allí están las cantidades ofrecidas, son menos. Si tenemos mayor precio,
las cantidades ofrecidas son mayores. Funciona diferente a la otra, ¿eh? La otra viene en sentido decreciente, este es creciente. Ahora, si hay un aumento de oferta, por lo que ya vimos, ¿sí? Normalmente la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha y van a disminuir las cantidades. En el caso contrario, ¿sí? Si hay una disminución en la oferta, normalmente la curva, en este caso, se va a desplazar hacia este lado, hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un exceso de demanda? Tenemos un exceso de demanda. Si el precio es demasiado bajo, aquí tenemos el precio de equilibrio. Ahí está, P con este asterisco nos lleva a las cantidades de equilibrio. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio es cuando se intersecta la demanda y la oferta. ¿Qué pasa? Aquí la situación es si baja el precio. Si baja el precio, lo que vamos a tener es menores cantidades ofrecidas. Si baja el precio van a comprar más y vamos a tener menos cantidades ofrecidas y mayores cantidades demandadas. ¿Sí? Si hay exceso de demanda, baja la oferta y sube la demanda. ¿Qué pasa cuando hay exceso de oferta? ¿Sí? ¿Qué está pasando ahorita aquí? Sí, bueno, sí tenemos exceso de oferta. Nuevamente aquí está, fíjense. Aquí está el precio de equilibrio y las cantidades de equilibrio. Es nada menos cuando se intersecta la curva de demanda con la curva de oferta. Ahí está. ¿Qué pasa si sube el precio? Ahorita, por ejemplo, con los insumos. Sube el precio, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener menores cantidades demandadas y mayores cantidades ofrecidas. Pero en este caso, fíjense, vamos a tener cantidades demandadas. En este caso, cuando hay a nivel global, cantidades ofrecidas menores y cantidades demandadas mayores, ¿sí? Cuando no hay el producto, o sea, cuando el producto ya no hay en el mercado. Pero bueno, cuando subimos el precio, lo que vamos a ver son menores cantidades demandadas, porque está más alto, y mayores cantidades ofertadas. Y este es un cuadro numérico, y lo vemos mejor. Tenemos diferentes situaciones de la A a la E. Tenemos los precios posibles en miles, ¿sí? Los precios posibles, las cantidades demandadas, las cantidades ofertadas, cuál es la situación de mercado y cuál es la posición, la presión sobre el precio. ¿Qué pasa sobre el precio? En la situación A, cuando tenemos un precio de 5, las cantidades demandadas es 9 y las ofertadas 18. O sea, a ese precio tenemos más oferta y menos demanda. Entonces hay un excedente. ¿De qué? De oferta. ¿Cuál es la tendencia del mercado? La tendencia del mercado es que el precio baje. Si no bajan el precio, van a seguir teniendo más oferta que demanda. Entonces, generalmente lo que hacen es bajar el precio. En la situación B, tenemos ya un peso menos en el precio y aumenta la demanda, la oferta sigue siendo mayor que la demanda y siempre tenemos un excedente en el mercado. Sigue la tendencia a la baja en el precio. En la situación C, tenemos un precio de un peso menos y entonces la demanda y la oferta llegan a un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Cuando la demanda y la oferta son las mismas cantidades y le llaman equilibrio. Y aquí está neutral. O sea, el precio se mantiene ahí. En la situación D tenemos que baja el precio y entonces tenemos una mayor demanda, pero tenemos menos oferta, ¿sí?
Entonces hay una escasez del producto en el mercado. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que sube el precio. Al subir el precio va a haber menos demanda. Y si lo bajamos más, pues todavía igual, se da una situación similar. Hasta el momento en que no haya oferta. ¿Sí? Esa es las fuerzas que están entre oferta y demanda. Y este es el equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado normalmente, ya les dije, es la intersección entre la demanda y la oferta. Todos los puntos que están por encima del punto de equilibrio, estamos hablando de un excedente de la oferta. Si estamos en el punto hacia abajo del punto de equilibrio, estamos hablando que hay una escasez, ¿sí? O sea, en este caso hay más demanda y en este caso hay más oferta. Y bueno, aquí tenemos cómo se desplaza el desplazamiento de la oferta. Aquí tenemos la demanda, es la misma, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que hay un desplazamiento de la oferta. La demanda sigue siendo la misma. Es muy parecido a la pregunta que me hizo el compañero. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sube la oferta o la demanda de granos? Normalmente no, a menos que en la demanda haya menos demandantes, ¿sí? Ese es el problema, que haya menos demandantes. Por ejemplo, una sequía eleva el precio de los granos. Bueno, aquí una sequía, aquí estamos hablando de una guerra. La guerra sube el precio de los granos, ingrediente clave para la alimentación de las aves, por ejemplo. Entonces, la curva de oferta de carne, de ave y huevo, generalmente se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a elevar, en este caso, los precios y además, el precio de un elemento muy necesario para la producción. Entonces, se va a ofertar, en este caso, se va a ofertar menos. ¿Okay? ¿Cuándo se desplaza? En este caso, tenemos la oferta, es la misma, la oferta es la misma que está en el mercado. ¿Cuándo se desplaza la demanda? Hacia la derecha. Lo que decíamos, un aumento en el ingreso, les aumentan la beca, entonces en este caso la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha y vamos a comprar más carne y más huevo, por ejemplo. Y finalmente, este cuadrito me gusta mucho. Ahí lo tienen sus apuntes, ahorita lo vamos a comentar, pero quiero que por equipos lo comenten bien para que entiendan bien hacia dónde va una cosa y hacia dónde va otra. Por ejemplo, si la demanda aumenta, la demanda y la oferta, ¿cómo se presentan? Aquí en este caso, la demanda y la oferta se desplazan y la influencia del precio y la cantidad. Vamos a ver 1, 2, 3, 4 situaciones. Si la demanda aumenta, la curva de demanda se desplazará hacia la derecha, lo que ya vimos. ¿Okay? ¿Qué pasa si se desplaza hacia la derecha? Suben los precios, pero también suben las cantidades. ¿Qué pasa si la demanda disminuye? La curva de demanda se desplaza hacia la izquierda si disminuye la demanda. En este caso, los precios bajan y las cantidades también. Estamos hablando de demanda. Pero ¿qué pasa si la oferta aumenta? Si la curva de oferta aumenta, si la oferta aumenta, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué pasa con el precio? El precio baja y las cantidades suben. ¿Qué pasa si la oferta disminuye? Como ahorita, por ejemplo, ¿sí? Que se va a producir menos porque el grano está más caro. Bueno, la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. En este caso, el precio va a subir y las cantidades van a bajar. Entonces vamos a tener menos cantidades ofertadas a mayores precios, ¿sí?
Quisiera que esto lo repasaran bien y entendieran cómo funciona con uno y cómo funciona con el otro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la curva de oferta y tenemos dos curvas de demanda en esa misma curva de oferta. ¿Cómo es la intersección de las variaciones en cuanto a precio y de la cantidad? Bueno, la primera intersección, ¿sí? Fíjense aquí, tenemos a determinado precio, aquí, determinada cantidad, cuando estamos en el punto de equilibrio aquí. Pero si la curva de demanda se desplaza a la derecha, y ya hemos visto por qué se puede desplazar, el punto de equilibrio cambia. Y entonces, fíjense, las cantidades son mayores y los precios también son mayores. Acuérdense, aquí puede ser cuando tenemos mayor ingreso. Un aumento de la demanda, un desplazamiento de la curva, como consecuencia hay un desplazamiento y vean las cantidades diferentes. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un ejemplo contrario? Tenemos la misma, o ¿qué tenemos? No, perdón, no, aquí estoy. Tenemos la misma curva de demanda, aquí está, es la misma de demanda, pero tenemos dos curvas de oferta. Fíjense, en la primera, ¿cuál es la primera? Aquí está. Esta es la primera. ¿Sí? Normalmente tenemos aquí nuestro punto de intersección, las cantidades a este precio son 15. ¿Qué pasa si los factores ambientales nos afectan la producción? Se va a desplazar la oferta hacia la derecha. ¿Qué va a haber? Mayores precios y menores cantidades ofertadas. ¿Por qué? Porque los costos de producción se nos incrementaron. ¿Sí? Ese puede ser un ejemplo. Esto es lo que les tenía para el día de hoy, muchachos. ¿Sí? A ver, ¿dónde estamos? Oh, no, ya me subí, permítanme. Ok. Lo que vimos fue la oferta. Vimos qué se requiere para poder ofertar productos en el mercado. Vimos a qué se refiere la oferta, tanto cantidades a precios diversos. Y vimos que es una cantidad ofertada, una cantidad X a un precio X en un periodo X. Vimos los determinantes. Algunos son parecidos. El precio siempre va a ser el determinante. Y aquí vimos 1, 2, 3, 4, 5 importantes. Precios de recursos, precios de bienes relacionados, precios a futuros, número de ofertantes, tecnología. Hablamos de las fuerzas que subyacen a la curva y son varios. Costos de producción, los precios de otros factores, los avances en la tecnología, qué hay de los productos alternativos, las políticas gubernamentales o internacionales y los elementos especiales. También cada uno de estos los determinamos. Ya nos fuimos entonces, ¿qué es lo que dice la ley de la oferta? A mayor precio, mayores cantidades ofertadas. Y determinamos qué es la oferta y qué es una cantidad ofrecida. Hablamos qué pasa cuando solo cambia el precio y todo lo demás es constante. Y qué pasa cuando cambian los determinantes en la oferta, cómo se desplaza a diferente curva, o sea, se crea otra curva. Y contemplamos aspectos sobre la ley de la oferta en una situación de X producto, cuando disminuye y cuando aumenta. También vimos ya en gráficas cómo se puede desplazar a lo largo de la misma curva de oferta y cómo una curva de oferta en qué momento se puede desplazar a la derecha o a la izquierda. Y aquí vimos cómo funciona esto en cuanto a las cantidades demandadas y ofertadas cuando hay un exceso de demanda y cuando hay un exceso de oferta. Y vimos ya en forma de columnas y números qué es lo que pasa, ¿sí?
Si esto lo graficamos, también lo pueden graficar y es igual. Hablamos del punto de equilibrio, qué pasa por encima del punto de equilibrio y qué pasa del punto de equilibrio hacia abajo. Y vimos ejemplos de desplazamientos de la oferta, en este caso hacia la izquierda, en el otro caso hacia la derecha. Y este cuadro interesante, cómo se mueven las curvas cuando aumenta o disminuye la demanda y qué pasa con los precios y cantidades. Igual vimos de la oferta, qué pasa en la oferta cuando se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, y lo interesante, qué pasa con los precios y cantidades. Y finalmente lo llevamos a la parte de gráficas y vimos cómo puede variar el punto de equilibrio cuando hay un desplazamiento hacia la izquierda, y después vimos cuando hay un desplazamiento, en este caso fue de, perdón, en este caso fue de esta es la demanda de la oferta, cuando hay un desplazamiento, y en el otro caso, ay, no se deja. ¿Qué no se quiso? Bueno, aquí es el desplazamiento, perdón, tenemos, aquí fue, perdón, aquí tenemos la oferta y el desplazamiento aquí en este caso fue de la demanda. Y en el último tenemos la demanda y el desplazamiento de la oferta en las situaciones en que se da. ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? ¿Muchachos? ¿No? Profesora. Dígame. Parece que no, profesora. No, bueno. Entonces, cuando usamos el término que decimos que algo está en oferta, ¿es correcto? Sí. Nada más tiene que decir ese algo que es. Ese algo está en oferta, sí, que está en oferta, ¿no? ¿Qué está en oferta y a qué precio está en oferta? Es lo importante también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchachos. Bueno, si no hay preguntas, les voy a comentar los últimos anuncios que quiero hacer con ustedes. Por favor, el primer resumen, ¿se acuerdan que les dije que vamos a hacer varios resúmenes? Vean su evaluación y ahí tienen los resúmenes que vamos a hacer. ¿Qué son resúmenes? Quiero que ustedes lean, ya sea en mis apuntes o en los libros que les estoy sugiriendo que lean, o en algún otro que ustedes encuentren y les guste también. Me hagan el resumen ustedes mismos, no el de mis apuntes, ese es mío, ¿eh? Claro que pueden utilizar las ideas y ponerlas. Quiero que me resuman las unidades 1, 2 y 3. Y tienen hasta el 15 de abril para hacer ese resumen. Antes del 15 de abril, el 15 de abril es la fecha límite. Quiero que me la suban por equipos a sus carpetas de arriba. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Maestra. Dígame. No hay límite de cuartillas, ¿verdad? No, no hay límite. Están ustedes en libertad de hacerlo. ¿De acuerdo? Resumen. De acuerdo, maestra. Está bien, gracias. Resumen de las unidades 1, 2 y 3. Fecha máxima para subirlo a su carpeta el 15 de abril. Estoy dando tiempo para que se organicen en equipo y me hagan un buen resumen. ¿De acuerdo? Sí, profesora. De acuerdo, profesora. Ahora, la próxima semana nos vamos a reunir por grupos, nos vamos a dividir un poco, ¿sí? Repaso. Para el lunes 4 de abril, a las 4 de la tarde, el grupo 6. Para el martes 5 de abril, a las 4 de la tarde, el grupo 5.
Para el miércoles 6 a las 4 de la tarde, el grupo 4. Para el jueves 7 de abril, el grupo 1, 2 y 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? ¿De qué? De todo lo que ya vimos. Entonces, quiero separarlos un poco para tener un poquito de mayor movimiento. ¿De acuerdo? Sí, profa, gracias. Bueno, yo me voy a comunicar directamente con los representantes y les voy a dar otras indicaciones, pero yo me comunico con ellos, ¿sí? Ahorita al ratito. Eso es lo que tenía para el día de hoy. ¿Algún comentario, sugerencia, dudas, noticia? Noticia importante, fútbol. El fútbol tenemos buena noticia. ¿Alguien sabe? Sí, profe, México está en el Mundial. Oiga, todavía no sabemos en qué grupo. Está bien rápido, profa. Sí, ya está en qué grupo va. No tenemos muchas Contra esperanzas. Argentina. A ver, uno puede contestar. ¿En qué grupo está México? En el C. El grupo C. Está en el C. En el grupo C. ¿Quiénes están en el grupo C? Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Polonia y México. Argentina, Polonia ¿y quién más? Arabia Saudita y México. Pues. Pues no está tan complicado. No nos tocó Alemania. Argentina está fuerte. Bueno, Argentina siempre es fuerte. Argentina Polonia. Sí, también. Tiene a Lewandowski. Sí. ¿Saben quién es Lewandowski? Sí. Lewandowski está en el Bayern Múnich. Es el goleador. Es un polaco, un superjugador que golea. ¿De acuerdo? Nadia, muchas gracias. ¿El aplauso es para mí o para Lewandowski? Para todos, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra noticia de deportes importante? Muchachos, al ratito juegan, están ¿está jugando o no está jugando? Sí, está jugando. Voy a ver tenis. Ya les platicaré la próxima semana el tenis, ¿sí? Por lo pronto, pasen buen fin de semana. Gracias, profa. Gracias, profe. ¿Alguien me Profa. diga? Adiós, profa. A descargar la Hasta luego, lista. Gracias, profa. Adiós. Adiós, hasta luego, profa. Hasta luego, profa. Sí. Profa. A ver, Indira, ¿me quiere decir algo? Sí, es que una compañera, Sabdi Yedra, se